Muy bien, ¿están listos? ¿Sí? Yo he preparado una enseñanza de como hora y media. ¿Ya? ¿Están bien? Muy bien. Vamos a aprender hoy, vamos a sumergirnos en el corazón de una persona en la Biblia que fue pastor, que fue misionero y que también fue apóstol. Y vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo, pero para entender lo que sucedía cuando estaba plantando esta iglesia en Corinto. Hemos estado hablando todas estas semanas de 1 Corintios. Entonces, vamos a hablar un poquito de Corinto, de Corinto, de la cultura. Así más o menos se veía Corinto en el tiempo de Pablo. Corinto era un pueblo, si ven ahí está el mar, está Grecia, está Italia, está Grecia, y justo Grecia tiene una gran península, y justo Corinto estaba ahí donde termina la península y no se une con el resto de Grecia continental. Entonces era un lugar estratégico muy importante porque unía a toda Grecia. Y en esta ciudad en particular, la gente tenía una mentalidad súper materialista y comercial con respecto a todo, su vida en todo. Es más, esta ciudad era una ciudad así porque llegaba de todo, no solamente lo bueno que llegaba de todos lados, llegaba lo malo también de todos lados. Y como llegaba lo malo, era una ciudad que se había fusionado, se había distorsionado todo, todos los valores, la familia, todo se había distorsionado al punto de que era un lugar que era conocido porque el estilo de vida de la gente era lleno de vicios, al punto que una persona que era de Corinto, era conocida por ser una persona con una vida llena de excesos, llena de vicios. Y al punto, imagínate, que en ese tiempo una persona así maleada se le decía corintearse. Así como en vez de drogarse se le decía corintearse. Entonces, era como, no, ese se corintió. Así se hablaba esa época de Corinto. En el teatro romano, cada vez que se interpretaba a alguien de Corinto, el personaje era un borracho. Así era, así era. Era un lugar como Las Vegas, así, lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. Era como algo así. Y Pablo, el apóstol Pablo, por el año 50 está plantando una iglesia justo allí. Justo allí. Y ve el potencial de lo que Dios podría llegar a hacer si se levantaba una iglesia ahí. Como era un centro geográfico, estratégico, todo lo que sucedía ahí se sabía en el resto del Imperio Romano. Si algo se volvía moda o noticia ahí, se difundía rápidamente por el resto del imperio. Si una iglesia se llegaba a plantar ahí, el cristianismo se iba a difundir por el resto del Imperio Romano. Pero Pablo, cuando llega a este lugar y empieza a evangelizar a la gente y empieza a levantar esta pequeña iglesia que empieza a crecer, se da cuenta que le cuesta muchísimo, muchísimo tratar con el carácter de los corintios. Se da cuenta que la ciudad tenía gente muy mala. La gente en sí era muy mala. Nota que eran súper poco amables entre las diferentes clases sociales. Nota que hay un montón que se creen mejores que otros, que eran déspotas, así que miraban del hombro para abajo, ese qué será. Así eran los corintios. No puede evitar notar de que son gente que le cuesta amarse de forma sincera. El tema de la hipocresía ahí era un gran tema. Solamente se sentaban al lado del que no se puso desodorante si es que ya no había otro asiento. Y peor, ni siquiera eran capaces de comprarle un desodorante, menos de invitarlo a almorzar. Y nota también dentro de la iglesia y dentro de la cultura que hay un gran resentimiento de parte de los que tienen menos. Nota una gran indiferencia de parte de los que tenían más. Nota algo súper feo de la cultura de los corintios. Un libertinaje súper abierto, tan fuerte que le costaba mucho que hasta el liderazgo se comprometa en verdaderos votos de santidad. Tú sabes que una vez había una chica que no podía concebir y se entera que una amiga suya quedó embarazada solamente con una Ave María en una capilla en otro pueblo. Solamente con una Ave María quedó embarazada. Entonces ella dice, pucha, no, yo tengo que ir a esa capilla. Entonces se arma de fuerza, junta plata, va a la otra capilla y se acerca al cura y le dice, padre, yo me enteré de que mi amiga quedó embarazada solamente con una Ave María.
Y le dice, no, hijita, no fue con una Ave María, fue con un Padre Nuestro, pero ese ya lo echamos. Oye, así de torcidos eran. Así de torcidos eran. Y sus tradiciones y las tradiciones de los corintios no les ayudaban en nada. Llegar a Corintio era como llegar a Lollapalooza, así como punch, 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 así, como sin parar. Era como, mira, los corintios tenían una tradición que era todo, así, vieron la ciudad que estaba como pegada al mar, había un cerro y en el cerro estaba el templo de Afrodita. Y eran muy devotos a Afrodita ellos. Y una vez al año bajaban todas las sacerdotisas, como 1000 sacerdotisas bajaban recorriendo el pueblo y eran prostitutas santas. Eran prostitutas santas. Y ellas, su rol era prostituirse entre todo Corinto y recolectar ofrendas para Afrodita. Entonces era algo así como el carnaval de Río. Oye, en serio, así era. Así era. Era como la fiesta del San Juan de Moyobamba, donde ahí corre droga, trago, y te hospedan en todos lados gratis, así, es como todo sucede ahí. Era como algo así, y en ese contexto, llega Pablo. Con esto estaba luchando el apóstol Pablo. Estaba tratando de plantar, de pastorear a esta gente tan difícil de pastorear, con un corazón tan mundano. Y trata, así como Pablo, entre todas las iglesias que viajaba, trata de enseñarles una nueva tradición, un nuevo estilo de vida, que adopten la cultura del reino de Dios, y les enseña la fiesta del amor, la fiesta del ágape. Les enseña la fiesta del ágape. Era una fiesta donde todos podían llegar a comer, donde todos tenían que traer algo y todos podían compartir. Era una fiesta de relación y de compartir con los que tenían menos. Los que tenían menos, obvio, traían menos. Los que tenían más, traían más. Los que no tenían nada, llegaban y podían compartir. Y podían compartir de la generosidad de los demás. Era una fiesta para romper las diferencias entre clases sociales. La fiesta se trataba de ser uno en Cristo. De eso se trataba. En esta fiesta lo más lindo que sucedía ahí, lo central, era que ahí partían el pan y compartían el vino. Celebraban la Santa Cena. Pero a los corintios les costaba muchísimo bajar la barrera y no ser racistas o elitistas, y de a poco empezaron a perder el sentido de esta fiesta. Y Pablo, el pastor de esta nueva iglesia, con todas estas actitudes comienza a frustrarse. Y en eso que está ya frustrado como Señor, ¿qué voy a hacer con estos corintios? ¿Qué voy a hacer con estos corintios? Y Pablo no puede evitar recordar una iglesia que había dejado plantada en Tesalónica. No puede evitar recordar y comparar la forma en cómo se trataban entre ellos, esta iglesia en Tesalónica. Y para entender un poquito, como diferentes contextos, estamos hablando más o menos del año 50, por ahí Pablo estaba en Corinto y recordando a Tesalónica, la iglesia que había plantado. ¿Sabes que en Tesalónica, 200 años antes, era del reino de Macedonia, no era el Imperio Romano, pero ahí lo conquistó el Imperio Romano y ya para el año 50 habían pasado 200 años en que los romanos se habían fusionado las culturas, se habían fusionado, pero los macedonios que todavía vivían en Tesalónica eran discriminados por los demás, eran súper discriminados. Y los macedonios eran como la gente que llega a Lima de provincia y los limeños se burlan. Era como es el sentimiento. ¿Cómo es el sentimiento? ¿No han visto la gente que dice, no, yo toda mi vida he estado en Lima, no, mi papá en Lima, todos en Lima, y de veras, se sienten mejores que los demás. Se sienten mejores simplemente por ser limeños. Y está como en el corazón, como una discriminación en ciertos lugares más notoria y en otros es más silenciosa. Era el mismo sentimiento entre los romanos y los macedonios, especialmente los macedonios que vivían ahí en Tesalónica. Pero los tesalonicenses, cuando se convirtieron, uy, qué lindo fue, abrazaron la cultura que Dios les ofrecía y dejaron de creerse mejores. Les abrieron a los demás las puertas de sus casas. Compartieron el pan con el hambriento,
abrigaron al que tenía poca ropa, le ayudaron a encontrar trabajo al que no tenía. ¿Sabes que permitieron que Dios les cambie hasta los aspectos más oscuros de sus vidas? Y experimentaron la gracia de tal forma que se volvieron gente llena de amor, que cualquiera que veía este amor era cautivado por el Evangelio. Se volvieron una iglesia muy madura espiritualmente. Y Pablo, obviamente Pablo estaba feliz. Imagínense Pablo ahí luchando con los corintios, luchando con el carácter de los corintios, diciendo: Señor, ¿por qué no pueden ser como los de la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué no pueden ser así, Señor? ¿Por qué no pueden madurar así? ¿Por qué, Señor? Y en eso, ya llevaba como 1 año y medio luchando con los corintios, y en eso llegan 2 amigos de Pablo. Llega Timoteo y llega Silas. Y llegan de Tesalónica contándole un montón de buenas noticias de cómo la iglesia está madurando, cómo la gente está evangelizando, cómo están creciendo, cómo están de ahí de Tesalónica se están plantando otras iglesias en otros lados. Y Pablo acá frustrado con Corinto. Los extraña, los echa de menos su sencillez, su humildad para cambiar. Y en eso, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le sale del corazón ponerse urgentemente en contacto con ellos. No va a ser que cambien, porque el diablo es malo. Así que les escribe la segunda carta que se escribió en el Nuevo Testamento. La primera epístola a los tesalonicenses. Vamos a revisar un poquito. Fíjense lo que les dice y cómo estaba feliz Pablo en la actitud y las noticias. Imagínense cómo comparaba también. Les dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Los de Tesalónica les está hablando. Cuando los mencionamos en nuestras oraciones, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo les sigue diciendo: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que digamos nada. Imagínate, Pablo aquí comparando con Corinto. 1 año y medio y nada con los corintios. Imagínense, sintiéndose frustrado. Y le sigue escribiendo a Tesalónica. Le dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Imagínate cómo se estaba sintiendo Pablo en Corinto. Y sigue diciéndoles: ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo como les escribía a los tesalonicenses. Y les sigue, dice: en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Y mira cómo les dice también para rematar: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Es una carta donde Pablo no les reprocha nada, no les corrige nada, sino les habla de las cosas atractivas del reino de Dios, los misterios de Dios, les habla del futuro, del misterio de la gracia revelada a nosotros. ¿Saben lo que les está diciendo? Pablo les está diciendo, comparando con la iglesia de Corinto, les está diciendo: ustedes sí que han aprendido a ser iglesia. Es la iglesia que todo pastor sueña con tener. Hablando de cristianos que les gusta crecer, el domingo 12 van a haber bautismos. Inscríbanse, todos los que quieren dar este paso de fe. ¿Sabes que para Pablo fue tan difícil y
tan frustrante plantar esta iglesia en Corinto que después de 1 año y medio ahí hizo un voto nazareo. ¿Sabe lo que es un voto nazareo? Es un voto de agradecimiento a Dios. Había que raparse la cabeza y la cara y no comer nada de carne durante 30 días. Y al final de los 30 días había que ir al templo a presentar una ofrenda a Dios. Fíjate cómo estaba traumado de Pablo. Es que al fin se plantó esta iglesia. Al fin. El Señor tuvo misericordia. No había otra forma que no sea por la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios también ayudándole a Pablo a soportar a esta gente tan mundana. Miren lo que dice un comentario bíblico acerca de Pablo cuando estaba en Corinto. Dice, cuando Pablo más lo necesitaba, Dios le habló. Tuvo que haberse sentido agobiado varias veces por la tarea que le esperaba en Corinto. Era un hombre intensamente emotivo y a menudo tenía sus luchas. Pero cuando Dios le da a uno una tarea, le ofrece el poder para llevarla a cabo. Pablo encontró el valor y las fuerzas en la presencia de Dios. Qué fuerte tiene que haber sido, con razón hizo el voto nazareo. Y la iglesia en Tesalónica le iba muy bien y estaba feliz con las noticias que escuchaba. Pero ¿qué hay de Corinto? ¿Qué hay después de que se fue de Corinto? Porque después de Corinto hizo varios viajes y 3 años después Pablo se encontraba en Éfeso. Y Pablo preguntándose, ¿cómo le estará yendo la iglesia en Corinto? ¿Cómo le estará yendo? Ojalá, orando por los corintios, orando, Señor, por favor, que maduren esta gente, que crezcan, que dejen de pecar, que empiecen a anunciar el Evangelio, que sus vidas reflejen el amor de Dios. Imagínate a Pablo en eso. Y llegan 3 años después que se fue de ahí, llegan urgente a buscarlo unos líderes de la iglesia de Corinto, a pedirle ayuda porque la iglesia de los corintios estaba teniendo problemas. Imagínate cómo se sentía Pablo. ¿Sabes lo que estaba pasando? Personas recientemente convertidas, pero que eran influyentes a nivel local en sus vidas, pero que eran seculares en su estilo de vida, entraron al liderazgo muy rápido. Y esta gente que entró al liderazgo muy rápido, entró sin una verdadera transformación del Espíritu Santo. Estaban aplicando sus valores, que quizás no eran algunos muy malos, otros no tanto. Otros sí eran como adaptaciones del mundo a la iglesia. Y esto trajo incluso dentro de la iglesia de Corinto divisiones muy fuertes. Y ¿sabes qué? Este es uno de los puntos por los que nadie en la viña entra el liderazgo tan rápido. Todos empezamos sirviendo, todos empezamos conectándonos. No importa que uno llegue con un tremendo currículum de lo que hizo en otras iglesias, en la viña nadie entra a liderar, puede entrar a servir, porque es la forma en que nos conocemos. Pero nadie va a entrar a liderar si no nos aseguramos de que el Espíritu Santo está haciendo una transformación en nuestros corazones. En la viña valoramos mucho más la relación, conocernos, que Dios trate nuestro carácter. Valoramos más el carácter versus los talentos. Mucho más el carácter. Y otra vez, el apóstol Pablo, frustrado con las noticias que escucha de los corintios. Imagínate, al enterarse del comportamiento de ellos, lo único que puede hacer es escribirles para solucionar esta situación. Especialmente hemos estado hablando acerca de los dones, acerca del matrimonio, acerca de diferentes temas, pero mira, especialmente esto habla de cómo compartían entre ellos, de la relación entre ellos. Vamos a ver qué es lo que Pablo les escribe, las noticias que escucha. Vamos a 1 Corintios 11, del 20 al 28. Mira lo que les dice Pablo. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor, a pesar de que están partiendo el pan y tomando el vino. Porque cada uno de ustedes come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre, mientras otros beben hasta emborracharse. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? ¿Es que menosprecian al pueblo de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada?
¿Qué quieren que les diga? ¿Que los felicito? No, eso no merece ninguna felicitación. Las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio de mí. De la misma manera, después de comer, levantó la copa de vino y dijo: esta copa representa el nuevo pacto entre Dios y su pueblo que es sellado con mi sangre. Cuando beban el vino de esta copa, háganlo para recordarme. Cada vez que coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Entonces, si alguien come del pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, cada uno debe examinar su propio corazón antes de comer el pan o beber la copa. Lo que pasaba era que los que tenían más plata, en los feriados se iban a un club sin invitar a nadie. Menos a los que no podían llevar algo para compartir. Eso sucedía. Y cuando llegaban a la iglesia, se iban a la tiendita del frente y se compraban una bolsa llena de cochinaditas, así para ir picando. Y la abrían delante del que no había tomado ni desayuno. ¿En serio? Y hacían bulla, abrían la bolsa, así todo, delante de la gente, lo distraían y masticaban, así. Y el otro ahí babeando de hambre. Así era la iglesia. Eso sucedía en la iglesia. Llegaban temprano al catering, pero para alcanzar a comer algo para que el otro no se lo coma. Y venían, sacaban el pastelito, que estaba súper rico el pastelito, el cafecito esta la mañana. Y se iban corriendo a sentarla así, y después se iban corriendo a sacar otro, como si hubieran sacado por primera vez. Y no entendían el sentido, que era relacionarse, que era compartir, que era preguntarte cómo te fue en la semana, cómo estás, cómo puedo orar por ti. Peor, se emborrachaban en la fiesta del ágape, en la fiesta del amor, se emborrachaban. Compartían la copa. Santa Cena otra vez, Santa Cena otra vez, Santa Cena. Oye, y se emborrachaban. Se había perdido el sentido de recordar a Jesús, de todo lo que tenía que suceder ahí. Se había perdido el sentido. Estos corintios. Tú sabes que 300 años después de malas experiencias en la naturaleza humana, aprovechándose de esto, en las iglesias, de a poco empezaron a prohibir la fiesta del amor. Empezaron a prohibirlo de a poco, no, porque estos son borrachos, no, estos se aprovechan y se emborrachan, no, esto no. Y al final todo el mundo perdía el sentido. Ya no era la fiesta del amor. Ya no fue, de a poco dejó de ser una cena. Lo único que se obtuvo fue una ceremonia básica, impersonal, donde solo se hacía fila para recibir un pedazo de pan y tomar un sorbito de vino. En vez de vida, se volvió religión. A este nuevo engendro, esta nueva ceremonia, este engendro, le llamaron misa. Le llamaron misa, de ahí viene. Y de ahí que la gente va a misa hasta hoy. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa el pan y la copa? Sí, son una ordenanza conmemorativa de Jesús, es una ordenanza santa. El pan es el cuerpo de Jesús. Jesús dice en Juan: el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Y por qué es partido el pan? ¿Por qué es partido el pan? Tú sabes que el pan es partido, es la promesa de que Dios puede sanar tus quebrantos. Para eso Él es partido, para eso su cuerpo es partido, para que tú ya no tengas que ser partido, para que tú ya no tengas que ser quebrantado. Aceptar el pan de vida en nuestras vidas es aceptar la provisión de Dios sobre nuestras vidas, es aceptar nuestra total dependencia de Él.
sobre nuestras vidas. El cuerpo de Jesús también fue partido para que otro cuerpo no sea partido, su iglesia, donde Él es la cabeza. Ese es el pan. Ese es el pan. ¿Y qué es la copa? La copa es la sangre de Jesús. Beber el vino significa aceptar el nuevo pacto. Significa que ya no tienes que ganarte la salvación. Significa el triunfo de Jesús sobre el pecado. El perfecto sufriendo por los imperfectos. Significa que su sangre fue derramada para que nosotros no seamos juzgados, ni tampoco tengamos que juzgarnos entre nosotros. Ahora, ese es el pan y esa es la copa. Pero ¿qué significa el pan y la copa juntos? El pan y la copa juntos significa la oportunidad de acercarse, sí, una vez más a Dios, a Él, pero juntos. Juntos. Y también significa algo más. Significa algo más. Que sin esto otro no tiene sentido recordar. Significa que tenemos que compartir de corazón todo, como Jesús quiere que lo hagamos. Es más, yo sé que hay mucha gente que toma la Santa Cena para reconciliarse con Dios y todo, pero es mucho más, sí, es eso, pero es mucho más. Es mucho más, es volver a la familia. La cena del Señor tiene un carácter de confianza, de intimidad, de lograr que una cena entre hermanos sea íntima y memorable. Fíjate que la oración, fíjate en esta oración que hizo Jesús después de tener Santa Cena, la última cena con sus discípulos. Para nosotros, la primera cena. Fíjate el énfasis de Jesús. Dice, no solo orando por nosotros, dice, no solo ruego por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Fíjense en el énfasis acerca de la unidad. En el énfasis, que sean uno, que estén en nosotros para que sean uno, perfeccionen la unidad. No tiene sentido tomar Santa Cena solo en casa. O hacer una fila para tomar tú solito, ahí ya, yo y Dios. No se trata de la conciencia para limpiar pecados. Quiero decirte algo, Jesús ya limpió tus pecados. Jesús ya murió y ya resucitó por todos tus pecados. Se trata de recordar a Jesús, pero juntos. Se trata de volver a Dios, pero juntos. La Santa Cena significa que Jesús es nuestro Dios y que Él quiere que seamos una iglesia unida sin dejar a nadie en el camino. Y que todos seamos juntos santificados. Nos reunimos porque lo amamos a Él. Y para Jesús fue tan importante esto que hasta compartió la última cena con Judas. Significa que para recordar a Dios y tomar parte con Él, también hay que recordar a nuestros hermanos y ser parte en la vida de ellos. A mí me encanta cuando la gente de la viña viaja a otro lado y dice, extraño la iglesia. O cuando vuelven y lo primero que quieren hacer es venir a la iglesia, a encontrarse con lo que consideran su familia. A mí me encanta eso. Y sabes que del versículo de Corintios, del regaño que les da Pablo, lo que más me llamó la atención es cuando les dice, cuando ustedes se reúnen, en realidad no están compartiendo la cena del Señor. Pero fíjate, estaban partiendo el pan y estaban tomando vino juntos. Pero le dice, en realidad no, eso no es la cena del Señor. Porque cada uno come sin esperar a los demás. Entonces unos quedan con hambre mientras otros beben hasta emborracharse. Si es una ordenanza conmemorativa y santa, es para formar relaciones santas. Es para formar unidad santa. Y fíjate que el contexto de todo lo que tenemos en la Biblia con respecto a la Santa Cena es fomentar unidad espiritual.
fomentar unidad espiritual. Quiero decirte algo, la Santa Cena no te asegura la salvación. Tomar la Santa Cena no te asegura la salvación. Pero una Santa Cena bien tomada ayuda a tu santificación porque la tomas entre tus hermanos, porque la compartes entre tus hermanos y tomas un tiempo para relacionarte con ellos. Eso ayuda a tu santificación. Todos tomamos la Santa Cena en obediencia a Dios, pero si tomo el pan y el vino sin importarme los demás, solo yo, ¿es eso Santa Cena? ¿Es eso Santa Cena? No. Si no hay relación, no es la cena del Señor. Si no hay relación, solo es religión. Solo es Santa Cena cuando la tomas buscando reconciliarte con tus hermanos o para mejorar tu relación con el resto de tu familia en Cristo. Y ahora, sin esperar a los demás. Sin esperar. Eso me afectó eso. Que estaban tomándolo sin esperar a los demás. ¿Existen otras formas en que no esperemos a los demás? ¿Existen otras formas? Yo creo que sí. Y yo, por ejemplo, los domingos o nuestra vida cristiana, cuando le exigimos a los que conocen menos de Dios que vivan como nosotros que conocemos un poco más. Cuando les exigimos que se comporten así, igualito a nosotros, aunque no entiendan del todo. Cuando ya sabemos que si adoramos a Dios, Él vendrá. En la viña tenemos eso muy claro. Adoramos a Dios porque Él nos amó y le volvemos a adorar y la respuesta a Él es que nos llena con su presencia y le volvemos a adorar con más ganas. Pero cuando nos enfocamos solo en eso y dejamos de lado al que le cuesta encontrarse con Dios. Por ejemplo, cuando llamamos a un tiempo de administración y una persona que viene hace poco a la iglesia y que está tomando un paso de fe, un riesgo tremendo a pensar de que se pueden reír de mí si paso adelante, cualquier cosa y pasa adelante, cierra sus ojos, estira sus brazos y nadie se acerca a orar. En ese momento estamos dejando a otros atrás. No los estamos esperando, estamos dejándolos atrás. Estamos diciendo, no, yo no más, yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios. Por ejemplo, cuando evangelizamos y a la gente le citamos versículos bíblicos para evangelizar, quiero decirte algo, la mayoría de la gente que no asiste a ninguna iglesia no toman la Biblia como un ejemplo a seguir y tampoco la conocen, ni tampoco la respetan, ni tampoco es una autoridad para ellos. Entonces, cuando tú evangelizas usando la Biblia como una autoridad, a ellos es como nada. Para ellos es como nada. Es religión. Es religión sin sentido. La mejor forma de demostrar que Jesús es el Señor es orando por la gente y demostrándosela, proveyendo para el que no tiene, proveyendo ya sea económicamente o proveyendo una sanidad física para el que no tiene. El Señor ya te ha empoderado. Si hay alguien enfermo, ora por esa persona. Ora por esa persona. Hablando de eso, ya se abrieron las inscripciones para Naturalmente Sobrenatural 2016. Publicidad gratuita. Otras formas de no esperar a la gente. Mi lenguaje. Cuando hago oraciones públicas, ¿es mi oración accesible a los demás? ¿Pueden compartir una oración conmigo o se sienten cohibidos con mi mega oración? Semana pasada tuve la oportunidad de guiar a alguien a que se reconcilie con Dios. Pensando en esto, lo único que pude orar fue: Jesús, aquí está mi hermano que no te habla hace tiempo y quiere hablarte. Y le di el paso para que hable. ¿Y sabes qué? Hizo una oración tan bonita, tan sincera, tan del corazón y sin palabras parafernálicas. Fue tan real, sin religión. Otra forma en que dejamos atrás a la gente, cuando contamos testimonios, que tendemos que hacerlo, pero la pregunta es ¿cómo lo contamos? Tú puedes ver la forma, la intención detrás cuando alguien cuenta su testimonio. Cuando quiere parecer más santo, lo hace ver como algo inalcanzable. No es que yo oré y se sanó, pero el resto no, el resto
oró también y no se puede, pero yo oré y ahí se sanó. O cuando quiere animarte a que tú también lo vivas, que tú también experimentes eso. Lo cuenta de una forma atractiva que te hace querer vivirlo. El liderazgo también puede dejar a otros atrás. Cuando disfruto hacer el ministerio sin incluir a otros en la bendición que tengo de poder servir a Dios. Eso sería recibir de gracia, pero no dar de gracia. Es un montón de ruidos hoy. ¿Sabes que si estás en cualquier ministerio, el agradecimiento básico a Dios es querer enseñarle a otros en lo que Dios nos permite servir? Así maduramos todos juntos, no solo algunos ungidos por ahí. Y eso es lo que me encanta de la viña, que en la viña todos podemos jugar.